351, amarte solo a ti, Señor. 351. Seguir tu caminar.
Tenemos tiempo para uno más aquí de los favoritos. Él me sostendrá. Él me sostendrá. This is on the pages. Él me sostendrá y yo también necesito. Vamos a ponernos de pie. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad. Y si vengo aún mi fe, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Su deleite es salvar. Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Mi alma siempre guardará. Su promesa es fiel. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. En la cruz murió por mí. Él me sostendrá. Su justicia me otorgó. Él me sostendrá. Y yo al cielo ascenderé. Él me sostendrá. Y cara a cara le veré. Aunque me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Vamos a orar. Dios, gracias por sostenernos. Gracias por llamarnos cuando somos indignos. Gracias por perdonarnos, gracias por cambiarnos. Y gracias por guiarnos en tus caminos. Eres fiel. Ahora, ayúdanos a entender tu palabra y también vivirla en nuestras vidas. Esto pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Pues ahora vamos a abrir la Biblia, vamos al libro de Lucas, Lucas 17. Si es la primera vez en la temporada que estás con nosotros hoy, estamos en el libro de Lucas en estos días y ahora nos toca Lucas 17, página 1093. De hecho, nada más vamos a ver aquí 2 versículos hoy y luego vamos a ir al libro de Tito. Página 1093, Lucas 17. Lucas 17. Y antes de leer estos 2 versículos, una pregunta.
En tu vida puedes pensar en alguien que ha sido para ti una muy buena influencia, un muy buen ejemplo en tu vida, alguien como tipo mentor, alguien que siempre te enseñó bien, alguien que siempre te dio buenos consejos, alguien que siempre puso un buen ejemplo para ti. Si tienes a alguien así en tu vida, dale las gracias a Dios, porque son personas raras. Encuentras cada día una persona así. Es raro, es difícil encontrar a una persona así. ¿Qué de influencias malas en tu vida? ¿Has tenido personas que te han dado malos consejos, que pusieron un mal ejemplo para ti, que te introdujo a cosas malas, sobre todo espiritualmente, te hizo alejar de Dios? Ese es nuestro tema que Jesús enseña hoy, el tema de ejemplos, porque en realidad somos responsables delante de Él, ¿verdad? Por nuestras vidas. Él aquí está hablando a sus discípulos. Versículo 1 del capítulo 17 dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel quien o que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno de estos pequeños. Así que, ¿qué? Cuídense. Jesús está por 3 años enseñando a sus discípulos, ¿verdad? Quería darles mucha responsabilidad, sobre todo de darles su mensaje. Jesús sabía que en poco tiempo se iba para el cielo, iba a dejar en manos de sus discípulos las verdades que quería que ellos compartieran en nuestro mundo. Y Él les está diciendo: ustedes van a tener un rol de mucha responsabilidad en este mundo. Y ustedes son responsables delante de Dios, doblemente responsables delante de Dios, por lo que hacen con sus vidas. Sobre todo, de no hacer caer a otra persona, de no ser como piedra de tropiezo, ni en palabra, ni en ejemplo. Con un dedo aquí, porque vamos a volver a leer aquí, pero quiero que busquemos el libro de Santiago por un momento. Libro de Santiago, página 1266. No pierdas tu lugar en Lucas, porque vamos a volver allá. Santiago 3, página 1266. 1266, Santiago 3. Santiago dice: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser ¿quién? Maestros. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más que severidad. Okay, volvemos otra vez a Lucas 17. Jesús está diciendo a sus discípulos: cuídense, cuídense. Y Santiago dijo: los maestros van a ser juzgados con más severidad. La idea es: el que tiene más responsabilidad es más responsable delante de Dios. Un chofer de un bus, si el bus va sobre un barranco, ¿quién es el culpable? Es el chofer, ¿okay? Por lo que pasa a los pasajeros. En realidad todos aquí somos responsables, porque todos tenemos influencia en nuestras vidas, ¿no es cierto? No somos discípulos como los 12, no tenemos ese rol que ellos tienen, pero cada uno de nosotros, lo que hacemos con nuestras vidas tiene influencia. Todos. Comenzamos con nuestras familias, ¿no? Pensamos en hijos que Dios nos da.
Pensamos igual en la influencia con la pareja que tenemos. Pensamos con nuestros hermanos en el hogar. Pensamos también donde Dios nos pone, por ejemplo, de donde viniste hoy, la Fargo, donde tú estás en esta temporada. Tú tienes una influencia ahí, con amigos, con compañeros. Y podemos hablar de tu influencia en la farma donde estás, en tu pueblo donde vives, en las comunidades donde Dios nos pone. Somos responsables delante de Dios por lo que hacemos con nuestras vidas. De eso Jesús está hablando aquí a sus discípulos y también a nosotros. Y como Jesús está diciendo aquí, no debemos de ser ejemplos malos. Ellos, en lo que enseñaban y su ejemplo, tenían que poner un ejemplo positivo. Pero como todos sabemos, es muy fácil ser un ejemplo malo. Y si pensamos en nuestras vidas, a lo mejor la mayoría de nosotros podemos pensar en más influencias negativas que positivas. ¿Cómo somos ejemplos malos? Pues pensamos en tal vez cosas grandes, ¿no? Uno que es un borracho, uno que es drogadicto, uno que es violento en su casa, que golpea a su esposa, a sus hijos, así de una manera fea. Podemos pensar en tal vez cosas no tan grandes, pero igual importantes. Por el ejemplo, a veces ponemos el ejemplo de odiar en vez de amar, de guardar rencor en vez de perdonar, de mentir en vez de decir la verdad. O puede ser que en nuestras vidas somos nobles, somos responsables, somos los que dan así para el sustento, no tomamos, no andamos infiel a la pareja. Pero es posible por igual ser un mal ejemplo si no enseñamos nada de Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo tiempo para todo mi trabajo y para cualquier tipo de deporte, actividad, pero nunca tengo tiempo para Dios, ¿qué es lo que enseño a mis hijos? Por no decir y no hacer ciertas cosas, también estoy poniendo un ejemplo que Dios no es muy importante, que otras cosas son más importantes. Todos tenemos influencia. ¿Cómo va la cosa contigo? ¿Cómo es tu ejemplo? ¿Cómo ha sido tu ejemplo en el pasado y cómo vas en el presente? Esas palabras son fuertes. Vamos a leer otra vez. Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atado al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de esos pequeños. Así que cuídense. ¿Qué hacemos cuando sabemos que no hemos sido y no somos el ejemplo que debemos ser? Esto realmente es el propósito de venir aquí a la iglesia, ¿no? No solamente de ver nuestro error, también de ver la solución. ¿Quién es la solución? Es Jesús. En realidad no podemos, ninguno de nosotros, ser el ejemplo que debemos ser sin Él. Nadie. Y por eso quiero que busquemos también el libro de Tito. Libro de Tito, por favor. El libro de Tito es un libro no muy grande. Es página 1250. Tito era un pastor joven. Pablo escribió esta carta a él.
diciendo a Tito lo que debía enseñar en una iglesia. Y Pablo dice a Tito aquí en capítulo 3, la conducta del creyente, 1250. Comienza en versículos 1 y 2 a hablar del ejemplo que deben poner. Dice, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Entonces aquí hablando de la importancia de poner un ejemplo, ¿okay? La importancia de poner un ejemplo bueno, pero a eso vamos. ¿Cómo podemos hacerlo? Y versículo 3 dice algo muy bonito. En otro tiempo también nosotros éramos ¿cómo? Necios y desobedientes. Estábamos ¿cómo? Descarriados y éramos ¿qué? Esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia, en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos nosotros. Quiero que vean, todo esto describe cómo somos como seres humanos, sin Dios. Porque así vivimos todos, sin Dios. Pero lo dice todo en el pasado, ¿no es cierto? En otro tiempo nosotros éramos, no dice somos necios, dice éramos. Dice estábamos descarriados, no dice estamos. Y éramos esclavos, no dice somos esclavos de todo género de pasiones y placeres. La realidad es, estas personas en esa iglesia habían escuchado el mensaje de Jesús y el perdón que hay en Jesús. Entonces ellos eran malos ejemplos para todos. Pero cuando escucharon el mensaje de Jesús, pidieron perdón. Y algo comenzó en ellos, algo diferente. Y luego dice, versículo 4. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos ¿qué? Nos salvó. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su ¿qué? Misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, es decir, nos lavan los pecados, lo que es sucio y lo que nos hace sentir mal, lo que me da pena recordar, cosas que yo he hecho, lo que me hace sentir sucio. Él me lava en su sangre y me hace ahora limpio. Eso es bonito. El lavamiento de la generación y de la renovación por el ¿quién? Espíritu Santo. No sé si has pensado mucho en el rol del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que nos da el poder de los cambios. El deseo de poner un ejemplo nuevo y diferente viene del Espíritu Santo. Como la canción, Él me sostendrá. ¿Cómo es que Él nos sostiene? En parte es con el Espíritu Santo, que viene a vivir en nosotros. A veces no pensamos suficientemente en el poder del Espíritu Santo y lo que puede hacer en nosotros. Viene, por ejemplo, ahorita los días de la Navidad y pensamos en el nacimiento de Jesús. Dios en tres personas, ¿verdad? Dios Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo, y cada uno de ellos tiene su rol. El rol de Jesús de morir en la cruz, ¿no? Pero el rol de Dios el Espíritu Santo, ¿cuál es su rol? Es de llevar a cabo los cambios en nosotros. Entonces, por eso aquí él habla de la renovación del Espíritu Santo. Versículo 6, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador.
abundantemente. El Espíritu Santo fue derramado abundantemente. Piensa en esto por un momento. Si ves algo, por ejemplo, una planta seca, y le tiras un poquito de agua, es un poquito de agua, no es mucho. ¿Okay? No vas a decir que la planta está remojada en agua, ¿no? Pero si pones más, si derramas abundantemente, quiere decir que está 100% mojada la planta. El Espíritu Santo ha sido derramado abundantemente en las personas que aman a Jesús. Y Él es el que nos da tanto el querer como el hacer, de ser personas nuevas y diferentes, de poner el ejemplo que Jesús quiere. Por eso podemos seguir leyendo el versículo 7. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer, ¿qué? Buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Así que aquí Dios está diciendo a las personas que creen en Jesús, dejamos de hacer malos ejemplos y comenzamos a poner el ejemplo bueno para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros amigos y compañeros en el lugar donde Dios nos ponga. Entonces quiero que pienses una vez más en las personas que Dios ha puesto en tu vida. Piensa en sus nombres, piensa en sus rostros. ¿Cómo ahora puedes ser un ejemplo bueno para ellos? Comienza el ejemplo bueno cuando tú les muestras qué hacer con tus pecados pasados y presentes. ¿Y qué hacemos con nuestros pecados? Vamos a Jesús y le decimos: perdóname, lávame, ya no quiero seguir en eso. Porque cuando nuestros hijos fallan y van a caer en algo, nuestros hijos, necesitamos poder decirles: mira, lo que hiciste está mal, no es bueno hacer lo que haces. Pero por eso también vino Jesús, para perdonarte. Necesitas arrepentirte, como yo he hecho. Ponemos el ejemplo qué hacer con nuestros pecados. Es lo primero que hacemos. Y demostramos a nuestros hijos qué hacer cuando fallamos. Vamos con Él, con nuestros pecados pasados y presentes. Es lo que hacemos. Porque por igual seguimos a veces cayendo. Sí. Luego, dejamos atrás la vida anterior, como dice aquí a Tito, todo es en el pasado. Éramos necios, éramos desobedientes, estábamos descarriados, éramos esclavos de pasiones y placeres, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Esto es mi pasado, ya no es mi presente. Y decimos a Dios: Dios, en mi presente, ahora ¿cómo debo vivir? Dios, ayúdame a amar en vez de odiar. Ayúdame a demostrar en mi familia, cuando otros miembros de mi familia me traten mal, cuando mis vecinos me maltratan. Ayúdame a poner el ejemplo en mi familia, en mi hogar, para que mis hijos vean en mí lo que es amar a mis enemigos, a los que me maltratan. Que ponga yo el ejemplo, oh Dios, en mi casa, cuando cometo un error de pedir perdón de ti y por ejemplo mi esposa. Que dejo a un lado mi orgullo y pongo el ejemplo de ser humilde y decir: perdóname, discúlpame. Que escuchen mis hijos, si yo los maltrato a ellos, discúlpame,
me porté mal contigo. Si he mentido, si Dios ayúdame a decir la verdad. Si he engañado o decepcionado, y decir, Dios, ayúdame siempre a ser honrado delante de ti. Dios, donde soy impaciente, ayúdame a ser paciente. Es lo que decimos a Dios. Y luego demostramos en nuestras familias que las cosas de Dios son las cosas más importantes. Podemos leer la Biblia con nuestras familias. Yo te pregunto, ¿has leído la Biblia con tu familia? ¿Con tu pareja? ¿Con tus hijos? Si un amigo tuyo necesita un consejo, tú dices, mira, vamos a buscar un lugar en la Biblia, escuchar lo que Dios dice. ¿Qué de orar con tu familia y por tu familia? Si están pasando por algo difícil, decir, vengan, vamos a orar. Pocos de nosotros hemos tenido personas que han hecho esto con nosotros. Para muchos de nosotros son conceptos 100% nuevos. Porque muchos de nosotros no hemos tenido padres que lo han hecho, abuelos que lo han hecho, no lo hemos visto en nadie. Pero nuestro ejemplo por lo mismo sería más fuerte aún si comienza algo nuevo con nosotros. Hace años estaba hablando con un canadiense, un señor que había sido un alcohólico. Su esposa lo había dejado con los hijos y él había entregado su vida a Dios y quería comenzar con cambios en su vida. Y hablábamos de esto, simplemente terminando de comer, de abrir la Biblia y leer algo con la familia y después de orar con la familia. Y él me dijo, yo no me siento capaz, porque mis hijos me conocen. Ellos conocen todo lo que soy y lo que he sido. Yo siento que no lo puedo hacer. Y le dije, es cierto, pero el primer día va a ser el día más difícil. Sí, va a ser difícil. Pero explícales, Dios me ha cambiado y quiero comenzar a ser un hombre diferente, quiero comenzar con esto. No lo he hecho con ustedes y quiero comenzar a hacerlo ahora. Y el primer día va a ser muy difícil, le dije. Pero el segundo día un poquito menos difícil. Y el tercer día un poquito menos difícil, ya pasa un mes, como que ya es algo nuevo, ¿verdad? La canción que cantamos, Él me sostendrá, ¿no es cierto? Él ha derramado en nosotros abundantemente el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que dio vida a Jesucristo cuando estaba muerto es el que nos ayuda en estas cosas. Los 12 discípulos, algunos de ellos a lo mejor eran hombres tal vez nobles, no los conocemos al 100. Los de los pescadores no sabemos que éramos así muy descarrilados antes de ser llamados, pero algunos de ellos eran recaudadores de impuestos, con pecados públicos, en sus pueblos, en sus ciudades, conocidos por ser hombres malos. Y Dios los llamó. Y Dios los cambió. Y Jesús en Lucas 17 los estaba diciendo, dejen de ser ejemplos malos, ahora pongan el ejemplo bueno. Y con la ayuda de Dios, ellos lo hicieron. Y el mismo Jesús nos ayudará también en nuestros casos. Entonces, termino con esto. Sobre todo una oración. Dios, úsanos a nosotros en nuestras farmas, en nuestros pueblos, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, con nuestros hijos,
con nuestros hermanos, como ejemplos buenos. Hace falta en nuestro mundo ejemplos buenos. Hay miles y miles y miles de ejemplos malos. Pero Dios quiere usarlos. Dios quiere usarlos y Dios puede usarlos. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias por estos versículos. Gracias por lo que nos dices. Gracias por llamarnos, conociendo quiénes somos. Y todo lo que hemos hecho, no hay nada escondido de ti. Y nos llamas para perdonarnos nuestro pasado. Y en el presente y en el futuro usarnos. Dios, ayúdanos a poner el ejemplo cuando caemos, lo que debemos hacer con nuestro pecado, que es traerlo a ti para ser perdonados. Ayúdanos como padres, como madres, como amigos, compañeros. Dejar un legado, una herencia, de ser personas que te aman con todo el corazón. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a cantar la canción 423, 423. Vamos a ponernos de pie. 423. Hazme el instrumento de tu paz, donde haya odio lleve tu amor, donde haya heridas lleve tu perdón, donde haya dudas juegue en ti. Hazme el instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por lo que instrumento de tu paz, pues tu perdón disfruto al perdonar, tu bendición recibo yo al dar, y vivo